Y de hecho, mientras más y más yo entrevistaba, porque yo en un momento solamente comencé a entrevistar, por más de 2 años yo solamente entrevisté a mujeres jóvenes sobre sus experiencias sexuales en general, en todo el país, pero principalmente de clase media popular y clase popular. Mientras más y más yo entrevistaba, más yo veía casos de niñas que no se querían, no era que se querían casar de niñas, ¿verdad? Sino que era que la habían violado y la manera de legitimizar esa violación que pasó en el pueblo era casar a la niña con la persona que la violó, ¿verdad? Su violador. Exacto. Entonces siempre era como o eso o literalmente un intercambio económico de como que este pana tiene dinero o este pana tiene mucha vaca o lo que sea. Y de hecho, paga vaca. Y no te metemos preso. No digo que paga y no te metemos preso. No. Eso es como previolación, como que este tipo tiene mucha vaca o tierra, entonces le vamos, o sea, para que nuestra familia esté mejor, le vamos a ofrecer nuestra niña de 12 o 13 años, ¿verdad? Como para que eso pasa aquí en RD. Muchísimo. De hecho, para nuestro programa de TV, nosotros entrevistamos a una chica que es una genio. Ella está estudiando ley en la UAS. Ella se llama Flor Ángel. Si la encuentran, traten de encontrarla. Ella es parte de MUDA, del movimiento de mujeres dominico-haitianas, y es como una lumbrera esa niña. Y ella nos habló, porque ella viene de un batey, ella nos habló de que la manera más común de casarse en el batey era las familias tratando de encontrar, cuando ya la niña cumplía 11 o 12 años, tratar de encontrar el hombre con más recursos económicos, porque era la manera de cada familia de tratar de salir de la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del abuso sexual infantil, es como súper difícil, porque estamos hablando como también de condiciones económicas, de condiciones de precariedad, estamos hablando de como toda una historia de cultura que entiende que casar a niñas es como la manera de salir de la pobreza, etcétera. Pero, yo siempre me he preguntado como que cuáles son, o sea, ¿por qué hay tantas trabas para hacer lo de la prohibición del matrimonio infantil? O sea, todavía al sol de hoy, todavía no se ha terminado de aprobar esa ley. ¿Cómo que no? ¿Tú no sabes? Ya, o sea, no sé. No se ha terminado de probar, pero han hecho grandes estragos. Y de hecho, eso yo creo que una de las cosas más que nos debe dar más esperanza después de esta última votación histórica que hizo el pueblo dominicano. El nuevo diputado José Horacio Rodríguez sometió un proyecto de ley para amendar el matrimonio infantil en República Dominicana. Entonces, básicamente, nosotros teníamos dos artículos en el Código Civil, que ambos, por cierto, ambos contradecían a este otro artículo, esta otra ley que yo he mencionado contra el abuso sexual infantil, ¿verdad? Sí. El 145 decía que las niñas de 15 años para adelante se podían casar y los niños de 16 años para adelante. O sea, había esa división de género ahí, por alguna razón. Se podían casar con personas mayores. Y luego, el artículo 146 decía que el Estado podía conceder matrimonio, no importa la edad, a quien sea. O sea, si alguien hacía una apelación al Estado, decía, mira, mi niña de 11 años se quiere casar o nosotros queremos que se case, si tenían consentimiento parental, el Estado podía conceder ese matrimonio, sin importar. Wow. Entonces, lo que hizo José Horacio Rodríguez fue someter una ley que elimina ese artículo 146 y modifica el 145 solamente permitiendo el matrimonio después de los 18 años. 18 años, exacto. Entonces la Cámara de Diputados lo aprobó recientemente el Senado y ahora está a la espera de ratificación por el Poder Ejecutivo. Ahora, esto es algo inmenso e increíblemente positivo que José Horacio ha podido hacer. Pero ojo, que esto mismo se trató de hacer hace unos años y no pasó de la Cámara de Diputados, porque hubieron 3 diputados que literalmente se oponían, ¿no? Las niñas deberían poder casarse, o sea, y lo digo porque esto no es simplemente que como que nadie había propuesto la ley, no, esto es algo que se ha estado peleando
porque hay gente que explícitamente no cree que estos casos de matrimonio infantil sean algo perjudicial. Claro, y desde hace muchísimo tiempo, organizaciones civiles también han dado la voz, o sea, de alerta de que cómo así que todavía nosotros estamos en esa. Uh-huh. Y le han dado para atrás, y le han dado para atrás de nuevo. O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo hay gente todavía en esas altas esferas, o sea, lo que bregan con las leyes de nosotros, los legisladores, uh-huh, que apoyan el matrimonio infantil? O sea, algo que no me cabe en la cabeza. Es fácil de entender, es que hay personas que no quieren quitarle los derechos a esas niñas, ¿verdad? ¿Verdad, Iman? ¿Qué es eso? El derecho a ellas poder casarse y hacer violadas y abusadas. ¿Qué tipo de beneficio puede tener? Yo no entiendo. Yo tampoco. El beneficio son varias cosas. Primero, hay una cultura, tenemos que entender como una cosa de la cultura de escasez de la que venimos, ¿verdad? O sea, venimos de una cultura de escasez, venimos de una cultura de pobreza, en la cual, por lo que hablábamos el episodio pasado del patriarcado y todo lo demás y cómo surge el capitalismo, etcétera, etcétera, como el capitalismo surge con la idea de matrimonio tan central a la producción económica, ¿verdad? La manera, históricamente, por siglos, en los cuales las mujeres han podido tener acceso a mejoramiento económico ha sido a través de poder casarse para arriba, ¿verdad? Sí. Y asimismo las familias de estas mujeres se benefician mientras mejor se casen las niñas, o las mujeres, entre comillas. Lo de las niñas viene por varias razones, ¿verdad? Hay teorías que dicen, bueno, lo que pasa es que como la gente se moría como a los 30 años, antes de los antibióticos. Los 15 de como que la edad mediana, ¿no? Exacto, o sea, como que cuando la expectativa de vida era como 40 años, la gente se reproducía mucho más temprano. Okay. Y eso es una razón. Habiendo dicho eso, sin embargo, tenemos que poner a RD en contexto, ¿verdad? Porque RD viene de esta misma historia mundial de que la gente se casaba mucho menor antes. Sin embargo, o sea, si lo comparamos, una comparación muy controversial, pero si lo comparamos con Haití, que Haití tiene todas las condiciones que se supone que se vinculan con el matrimonio infantil, ¿verdad? Tiene crisis humanitarias, tiene grandes desplazamientos, todo eso se correlaciona con el matrimonio infantil en la literatura, ¿verdad? O sea, en los datos científicos, mientras más desplazamiento, más matrimonio infantil, porque hay más inestabilidad y la gente necesita como recurrir a esas estrategias muy viejas como estabilidad económica. Hay mucha más pobreza en Haití, ¿verdad? Hay mucha más inestabilidad política, todas estas vainas, ¿verdad? Sin embargo, señores, en RD el 36% de niñas menores de 18 se casan con hombres mayores. ¿Ustedes saben cuál es ese número en Haití? 35. 18% solamente. Oh, wow. Asimismo, el 12% de las niñas en República Dominicana menores de 15 años se casan con hombres mayores. Y en Haití solamente el 3% de niñas menores de 15 años. O sea no, que los nacionalistas tienen que estar entonces impactados y en shock por eso, ¿no? No, el diablo. No deberían. No me llenen el Instagram. Sí. Búsquenlo ustedes mismos. Búsquenlo ustedes mismos y quíllense con los legisladores de República Dominicana que no nos han puesto en cintura. Sí, entonces lo pongo en contexto porque tenemos que darnos cuenta que República Dominicana es un lugar extraordinario, es un lugar donde hay demasiado matrimonio infantil, incluso comparándolo con países que son más pobres y que tienen menos educación como Haití. Tenemos una de las tasas más altas según depende de la data que tú creas, ¿verdad? Pero hay algunos estudios que piensan que tenemos la mayor cantidad de matrimonio infantil de América Latina y hay otros que nos ponen como detrás de El Salvador y no sé qué. Okay. Pero estamos ahí arriba, estamos top 3, ¿eh? Eso te iba a decir, wow. De segundo, wow.
Estamos top 3, no matter what. Entonces, tenemos que darnos cuenta que por más justificaciones históricas que tengamos, que aquí está pasando algo, ¿verdad? Claro. Que en República Dominicana está pasando algo extraordinario.